Hola, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 12, toca el tema de la fe en las pruebas y hablaremos acerca de esto, pero primero vamos a pedirle revelación a Dios para que nos dé sabiduría. Señor, te pedimos que tú seas hablándonos, Señor, ahorita por medio del Espíritu Santo, seas dándonos revelación, Señor, y que tu palabra, Señor, cobre fruto, Señor. Obra en nosotros, Señor. Te pedimos que, Señor, tú nos des entendimiento para que podamos, Señor, entenderla, Señor, como tú nos la enseñas, sino como nosotros queremos, Señor. Te damos las gracias por en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Santiago 1, del 2 al 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El apóstol Santiago menciona la situación por la que estaban pasando los creyentes, quienes estaban pasando por una serie de dificultades como resultado de su identificación con Cristo y porque se alzaba una persecución en contra de su fe. Este texto nos hace una exhortación a tener una actitud correcta frente a esas pruebas para poder llegar a la madurez espiritual en nuestra vida, mostrándonos cuán importante es que la fe esté firme en medio de las pruebas, y veremos 4 puntos. El primero es cuando la fe es puesta a prueba, es que debemos tener gozo. El versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestra fe en las pruebas debe estar firme. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Y para poder vencer debe de estar firme y debemos tener plena convicción de que venceremos. Aunque aún no lo veamos, pero debemos tener esa seguridad de que ya vencimos. También debemos estar conscientes. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primeramente, ¿qué es la prueba? La prueba viene de la palabra griega peirasmos, que es la acción de examinar algo, es como un examen. Y las pruebas en Dios son más beneficios que tragedias, son para fortalecer nuestra fe. Nos sirven de edificación y si la vencemos es mucho mejor. Toda prueba tiene un propósito de Dios. A través de las pruebas se nota nuestra madurez que tenemos. Uno de los propósitos de Dios es pulir nuestra fe. Dice en Primera de Pedro 1 del 6 al 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Dios nos dará junto con la tentación la salida,
Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y también seremos coronados, pero se tiene que luchar legítimamente para ser coronado y guardar la fe hasta el final. 1 Timoteo 2:5 nos dice: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras palabras, nuestra fe debe hallarse auténtica y genuina, fiel, no falsa y sin hipocresías ni conveniencias. Se debe pelear la buena batalla y guardar la fe hasta el final. Mas no quiere decir que Dios nos tiente. Ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1, del 13 al 17 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Nuestras pruebas vienen por nuestras propias circunstancias, nuestros pecados. Estas obran en la carne, empiezan a hacernos en la mente, y luego damos fruto hacia que éstas tengan cabida, pero podemos vencerlas o caer en ellas. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra fe será probada, pero al estar conscientes de esto, la prueba no nos vencerá y nuestra lucha se convertirá en gozo, al saber que el Señor se está perfeccionando en nosotros, quiere y está obrando en nuestra vida a través de las pruebas. Cuando la fe es puesta a prueba, también debemos ser pacientes hasta el final. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al pasar por la prueba debemos estar firmes y fieles al Señor, siendo pacientes para poder crecer en madurez espiritual, y nuestra fe crezca, esté firme. Debemos trabajar en nuestra fe hasta el final, hasta que Dios nos llame, y al hacer esto, Dios se manifestará en nuestra vida. El segundo punto son los recursos que tenemos en las pruebas. Uno es la oración, pero sin dudar. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 5. O sea, debemos pedir con fe y seguridad, sabiendo que ya lo recibimos. Y Dios responderá, nos dará sabiduría y traerá bendición a nuestra vida. Pero la oración debe de ser constante, se debe doblar rodilla y nunca debe faltar en nuestra vida. Otro recurso es tener plena confianza en Dios. Dicen los versículos 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No hay que dudar nunca de Dios. Muchos dicen: ¿me escuchará Dios? ¿Me responderá? ¿De verdad le importaré? Es que no he visto que Dios obre en mi vida. Dios vomita la tibieza. Si nuestra fe no es firme y no tenemos plena confianza en Dios, no recibiremos nada. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos confiar en Dios y en su palabra, que es nuestra espada ante toda circunstancia y en medio de la prueba. Es quien actúa en nosotros. Es uno de los medios por el cual también Dios habla a nuestra vida.
Dice Efesios 6 del 14 al 17, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, al tener plena confianza en Dios y al consultar y meditar en su palabra, podremos vencer. Porque ante la prueba, Dios hablará en nuestra vida y podremos vencer. Otro recurso es no ser de doble ánimo. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no debemos ser indecisos ni estar bien por un rato y al rato ya no. Si somos así, no perseveraremos. Siempre nos quedaremos a la mitad del camino. Debemos de trabajar en nosotros, en nuestro carácter. Si lo trabajamos, con el tiempo se nos facilitará y lo haremos un estilo de vida, viviendo una vida en Cristo, y reflejaremos a Cristo en nuestra vida. Mas no debemos buscar a Dios simplemente cuando lo necesitemos. El tercer punto es la fe en la riqueza y en la pobreza. En la pobreza dice, gloríese en su exaltación. El versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El que es pobre puede regocijarse en su elevada posición espiritual. Ante la circunstancia. La circunstancia hace que clame más a Dios y se halle un corazón más humilde. En la pobreza hay que regocijarse. Y al hacer esto, la prueba producirá madurez espiritual y seguridad en Dios. Mas existe el peligro de alejarse y perder la fe por la circunstancia, que es la pobreza. Mas en la riqueza, dice, gloríese en su humillación. Dice el versículo 10 al 11, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No quiere decir que Dios desecha al rico. El rico puede regocijarse en nuevos valores, comprendiendo que los bienes materiales no salvan ni le benefician en nada espiritualmente. Así su fe será sin orgullo, producirá madurez espiritual y reconocerá la grandeza de Dios. Mas existe el mismo peligro y puede que hasta sienta no tener necesidad de Dios por sus riquezas y se aleje de Dios. Tenemos el ejemplo de Lázaro y el rico en el libro de Mateo. Mas Isaías 40 del 6 al 7 nos dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, todos pasaremos, somos polvo, un día Dios nos llamará y nos pedirá cuentas, mas podemos decidir dónde queremos pasar la eternidad. Por último, el cuarto punto es resistiendo las pruebas. Al resistir las pruebas, somos bienaventurados. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué me quiere decir con bienaventurado? Bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que quiere decir feliz, dichoso, afortunado. Siéntete favorecido, son favorecidos por la gracia divina, bendecidos por Dios. Cuando soportamos la prueba somos bienaventurados y al resistirla, al haber resistido recibiremos la corona de vida.
La corona de vida no es una diadema o algo material, es el premio, la recompensa, la victoria. La corona que nos espera es la de la vida en Cristo. Primera de Corintios 9:25 y segunda de Timoteo 4:8 nos dicen, en Corintios dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Y en Timoteo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En conclusión, vemos que el Señor nos enseña cuán importante es que nuestra fe esté bien cimentada y confiada en Dios, y nos manda estar firmes en medio de las pruebas, hacerles frente, perseverando hasta el final. Así recibiremos la corona de vida y podremos tener vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, y por este tiempo. Tú sabes las circunstancias de cada uno, Señor. Obra en nuestra vida, Señor, y que a través, Señor, de las pruebas, Señor, tú seas fortaleciéndonos, Señor, glorificándote en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos tengas en el huequito de tu mano. Obra, Señor, glorifícate, que sea testimonio vivo, Señor. Obra en nuestra vida para que podamos dar testimonio de lo que tú haces, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Gracias por este día, Señor. Y sobre todo que la palabra, Señor, no solo la hayamos escuchado, sino que la pongamos en práctica, Señor. No se nos olvide, siempre seamos conscientes, Señor, de que tú estás con nosotros. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, en todo. En tus manos ponemos nuestro presente, futuro y porvenir. Gracias, Señor, por ese tiempo, por todo, Señor, porque nosotros somos los que fallamos, mas tú eres fiel para con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Seamos valientes y perseveremos hasta el fin. Mi nombre es Nicteja Cabañas Negrete. Dios les bendiga y les guarde.